Antes que nada, agradecer a la Universidad Católica de Córdoba, agradecer a sus directivos, agradecer a los decanos de la Facultad de Ingeniería, de Economía y de Agronomía por estar presentes y por hacer posible esto. Puntualmente a Fernando Camusi y a Carlos Lacerre, con quienes hemos venido trabajando este tema ya desde hace bastante tiempo y que bueno, han posibilitado el tema de esta charla. A la gente de la Universidad Católica que se ha encargado de toda la organización de todo este tema, también muchas gracias. Y por supuesto, interesado realmente en que la provincia de Córdoba, a través de sus ministerios, tanto el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, como tal como el Ministerio de Servicios Públicos, bueno, adhieran a esta presentación. Dicho esto, vamos a conversar y a hablar de Córdoba hacia el autoabastecimiento energético productora de biogás. Autoabastecimiento, bueno, por ahí plantea un título grande y un título importante. Digamos, no vamos a pretender que definitivamente sea un autoabastecimiento completo, pero sí vamos a pretender sustituir combustibles fósiles que la provincia de Córdoba obtiene y consume como importadora de estos combustibles y que podríamos producirlos dentro de la provincia de Córdoba. Esto va a ser el eje principal de nuestra charla. Ver cómo podemos hacer para entender lo que es la matriz insumo-producto, lo que es la producción de bienes de Córdoba y qué cosas como consumos intermedios utilizamos, y cómo dentro de estos consumos intermedios el combustible fósil que utilizamos, definitivamente vamos a tratar de producirlo, o parte de este combustible fósil, tratar de producirlo dentro de la provincia de Córdoba y que no nos produzca una salida de divisas desde la provincia hacia afuera. A lo largo de la charla van a entender un poco qué planteamos, y lo que básicamente vamos a terminar concluyendo es cómo hacemos para agregar valor dentro de la provincia de Córdoba y que este valor agregado se transforme definitivamente en salarios, en ingresos para la gente, y que este ingreso para la gente sea definitivamente una mejora para la vida de la población de los cordobeses. En esto estamos. La idea, a ver, no pasa, ahí está. La idea es presentarles quiénes somos. Tecnored es una empresa cordobesa, es una empresa de Río Cuarto, es una empresa que trabaja en el sector energético desde hace 30 años, que todo su plantel, tenemos más o menos una plantilla de personal del orden de 70 personas, hacemos ingeniería básica, desarrollo de proyectos, y también hacemos la construcción electromecánica de nuestras plantas. Es una empresa que tiene un grupo de profesionales muy importante, aproximadamente 30 de estas personas son profesionales, y lo importante que quiero yo plantear aquí como Tecnored es que todos estos profesionales son profesionales capacitados y formados en las universidades cordobesas. Es decir, la capacidad de conocimiento que tenemos en nuestra empresa es una capacidad de conocimiento cordobés. Esto lo remarco porque a lo largo de toda la conversación vamos a ver que vamos a plantear el desafío de hacer grandes obras en Córdoba, y muchas veces la discusión es: tenemos las capacidades, tenemos las potencialidades. Les garantizo que desde el punto de vista que hoy nos convoca, que es una universidad atrás de esta charla, la capacidad en el ámbito del sector del conocimiento es total. ¿Qué concepto manejamos como fundamental dentro de Tecnored? Dentro de Tecnored manejamos
como criterio, y lo hemos defendido a lo largo de los años, es que nuestros proyectos tienen que tener sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de elementos que nos permitan a un proyecto ser un proyecto que hoy sea viable, pero que también permita que este proyecto viable siga siendo viable para las generaciones futuras. Es decir, mal estaríamos desarrollando cosas que en el futuro imposibiliten el desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo. Como sustentabilidad, estamos diciendo un proyecto que hoy es sustentable y que a partir de que hoy es sustentable, en el futuro es sustentable para nuestros hijos. Que cuando este proyecto esté vigente dentro de 20 años, no sea a costa de haber sacrificado alguna barrera de sustentabilidad para nuestros hijos. Esta sustentabilidad nosotros la medimos en 3 dimensiones. Decimos, tenemos que tener una sustentabilidad de un proyecto económico, tiene que ser económicamente viable, pero sustentable también desde el punto de vista social. A nosotros nos preocupa que la sustentabilidad sea una sustentabilidad social, que permita que definitivamente la persona que está involucrada en el proyecto tenga su ingreso, que pague, que genere empleos, que las inversiones generen empleo, porque estos empleos son los que le dan dignidad a la persona habiendo cobrado un salario que le permita cubrir sus gastos. Y por supuesto, no dejamos de lado el tema de la sustentabilidad ambiental. Para nosotros estas 3 líneas de sustentabilidad son interrelacionadas y tienen que estar vinculadas y tienen que estar perfectamente alineadas. De hecho, muy conformes, muy contentos, porque muy conformes y muy contentos con el hecho de que Córdoba haya planteado ese tema de la sustentabilidad como una política de Estado. Córdoba adhiere a las normas de sustentabilidad de las Naciones Unidas. Esto marca un rumbo. Si Córdoba, si las autoridades de la provincia establecen que Córdoba adhiere a estas políticas de sustentabilidad, es un rumbo que para nosotros realmente es muy importante. ¿Por qué hablamos de biogás? Porque hablamos de bioenergía. Y cuando hablamos de bioenergía, hablamos de sustentabilidad de triple impacto. Hablamos de sustentabilidad en estos 3 ejes, en el eje económico, en el eje social y en el eje ambiental. Triple impacto. Una planta de biogás, una planta de bioenergía, tiene sustentabilidad económica. ¿Y por qué decimos biogás? Porque las inversiones que generamos en una planta de biogás son inversiones de carácter nacional. Son inversiones que se hacen prácticamente todas con componentes nacionales. Esto nos permite no tener que fugar divisas para hacer inversiones en este tipo de estructuras que producen biocombustibles. Son inversiones que producen un biocombustible cuyo costo para ser aplicado, para sustituir el combustible fósil, el diésel y el gasoil, que es el combustible que vamos a reemplazar, es competitiva. Vamos con un combustible que de por sí mismo compite palmo a palmo en precio con el combustible que reemplaza. Desde el punto de vista social, que para nosotros es lo más importante, desde el punto de vista social, estas plantas generan empleo cuando operamos las plantas, generan empleo cuando construimos las plantas, generan empleos indirectos, que son los empleos de todas las fábricas que van a producir los elementos que estas plantas necesitan para ser construidas. Estos empleos no solamente generan empleos, la biomasa, el biogás, utiliza biomasa que está distribuida a lo largo y ancho de toda la provincia, con lo cual este empleo está federalizado, no está concentrado. Este empleo permite que sea distribuido a lo largo y ancho de toda la provincia. Por supuesto, desde el punto de vista ambiental, producimos un biocombustible. Este biocombustible es renovable, es amigable con el medio ambiente, capturamos huella de carbono, tenemos huella de carbono positiva,
Es decir, un montón de beneficios desde el punto de vista ambiental. Lo más fuerte todavía es cuando capturamos pasivos ambientales y los convertimos en activos energéticos. ¿A qué me refiero? Cuando el biogás lo hacemos a partir de los purines de cerdo, a partir del estiércol vacuno, a partir de los residuos frigoríficos, a partir de los residuos sólidos urbanos. Acá estamos capturando pasivos ambientales, transformándolos en activos energéticos. Es decir, es fuertísimo el concepto. Y por supuesto, la planta de biogás produce biogás, ya vamos a entender cómo, y lo que sale de la planta de biogás es el digestato. El digestato es la materia orgánica residual que no pudo ser transformada en gas natural, y que la vamos a utilizar, esa materia orgánica, como un biofertilizante para aplicar a los campos y producir la biofertilización sustituyendo fertilización con nutrientes químicos. Entonces, el triple impacto se interrelaciona perfectamente, se cruza, se vincula totalmente uno con otro y produce el efecto sinérgico que es necesario que se produzca en cualquier proyecto de los cuales estamos planteando. ¿Está? ¿Podemos hacerlo en Córdoba? ¿Podemos hacer biogás en Córdoba? Bueno, ¿cuánto podemos hacer? ¿Cuánto podemos hacer en Córdoba? Bueno, nada, definitivamente vamos a ver a lo largo de la charla que estamos asignados a producir biomasa. Y si estamos asignados a producir biomasa, la forma de transformarla, la forma de agregarle valor a esta biomasa es el rumbo que debemos tener como provincia. ¿Qué hace falta para hacer un proyecto? Hace falta que esté presente el sector del conocimiento. Bueno, Córdoba es líder en el sector del conocimiento. ¿Tá? En Córdoba tenemos ingenieros eléctricos, civiles, mecánicos, químicos, de procesos. El sector de conocimiento está totalmente presente en Córdoba, con lo cual no tenemos ninguna duda de que eso está presente y es viable. El sector agropecuario, uno de los sectores más potentes de la provincia de Córdoba. El sector agropecuario, el sector agroindustrial y la transformación de los productos del sector agropecuario en agroindustria. Aquí es donde vamos a hacer foco. Aquí es donde pretendemos agregarle valor y que la producción de ese sector se multiplique por 5. El sector manufacturero del sector agroindustrial. Frigoríficos, procesadores de alimentos. Vamos a trabajar sobre esto. El sector manufacturero de bienes intermedios, metalmecánico, máquinas y herramientas. Fundamental. Cualquier equipamiento de una planta de biogás está compuesta por equipos que son tanques, agitadores y equipos electromecánicos básicos que lo mueven. Son equipos electromecánicos que hoy a lo mejor algunos de ellos no se producen en el país porque no tenemos la demanda, porque no tenemos instalado la demanda de la construcción de la planta de biogás. Es muy incipiente, pero en cuanto esté, la fábrica que hace bombas tranquilamente puede hacer bombas de lóbulo y de fuentes para biogás, que ya algunas están haciendo. Por supuesto que nos vamos a involucrar dentro del sector energético. El sector energético de Córdoba es un sector energético potente. La provincia de Córdoba es una de las pocas provincias argentinas que tiene 16 plantas de generación de energía. De estas, tiene bastantes plantas de generación de energía térmica. Una de las plantas más importantes de generación de energía térmica, que es la planta de Centenario. Estas plantas consumen combustible, y vamos a hablar del combustible, vamos a hablar del diésel y del gasol. Bueno, este sector va a estar presente dentro de nuestra charla. ¿Lo tenemos en Córdoba? Sí. ¿Lo podemos trabajar y sustituir y agregar? Sí. El sector de transporte público. Acá nos referimos específicamente al sector del transporte público de pasajeros, al colectivo urbano. Este sector de transporte público de pasajeros consume combustible, consume diésel. Bien, el objetivo o la mirada es ver cómo hacemos para que ese diésel, que ya van a entender que no lo producimos en Córdoba, lo reemplacemos por un combustible producido en Córdoba. Y de hecho, el sector ambiental. Entendemos que todo el incremento y la concentración de producciones va a implicar un aumento de los pasivos ambientales, de efluentes. Bien, el tratamiento de esos efluentes, convirtiendo el pasivo en un activo, es lo más importante de Córdoba. O sea, ¿podemos hacer biogás en Córdoba? No, señor, no es que podemos. Tenemos la obligación de transformar estos sectores, agregarles valor y
transformar sus producciones en algo de mayor valor agregado. Es importante remarcar que para conseguir un proyecto de biogás en Córdoba se presentan las condiciones tanto desde el punto de vista de la oferta, digamos, de qué ofrece Córdoba para la producción de biogás y qué puede ofrecer un proyecto de biogás para, desde el punto de vista de la demanda, es decir, la producción de biocombustibles. Bueno, ahora vamos a entender un poco cómo es la situación de Córdoba hoy a nivel productivo para poder interpretar cómo se interrelaciona y cómo se integra esta tecnología dentro de lo que es la estructura productiva de Córdoba. A nivel general, Córdoba en Argentina, bueno, es una provincia muy importante desde el punto de vista demográfico y económico. A nivel nacional, por ejemplo, bueno, Córdoba se corresponde con lo que es una población de 3,5 millones de habitantes, tiene aproximadamente 16 millones de hectáreas, de las cuales un 44% de esas hectáreas son hectáreas cultivables, es decir, son hectáreas que producen biomasa. A nivel nacional, Córdoba se corresponde con aproximadamente el 8 al 10% de lo que es la población nacional, es la tercera provincia exportadora, es una de las provincias que mayor aporte al PBI tiene, ya que aporta aproximadamente el 10% de lo que es el PBI nacional. Y veamos este dato que es muy importante, que Córdoba, con tan solo el 4,5% de lo que es la superficie nacional, se consolida como el principal productor de grano, es decir, el principal productor de cereales, con una producción de aproximadamente el 30%. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que Córdoba, como provincia económica a nivel país, tiene muchísima importancia y muchísima relevancia. Ahora, es importante, y acá no vamos a ser egoístas, sino que es importante analizar qué nivel de sustentabilidad tiene esta producción hoy en día en Córdoba. Sustentabilidad, como decimos, desde el punto de vista económico, social y ambiental. A nivel nacional, sí, estamos aportando mucho a nivel nacional como provincia. Ahora, a nivel provincial, ¿estamos haciendo el máximo uso, la máxima eficiencia en el uso de los recursos desde el punto de vista económico, social y ambiental? Bueno, para poder analizar este indicador, para poder analizar esta situación en Córdoba, vamos a usar un indicador, como todos sabemos, para poder mejorar las cosas hay que medirlas. Vamos a usar un indicador que es un indicador económico, el Producto Bruto Geográfico, que si bien no es un indicador de bienestar, ya que no tiene en cuenta aspectos como la felicidad o los beneficios ambientales, pero sí es un indicador que nos permite ver cómo estamos en Córdoba hoy en cuanto a esta situación de agregado de valor. ¿Y por qué es importante el agregado de valor? El agregado de valor es la fuente principal de empleo, digamos, y el empleo es la principal fuente de bienestar social. ¿Qué es el Producto Bruto Geográfico? A lo largo del trabajo vamos a concebir a Córdoba como un país, por así decirlo. El Producto Bruto Geográfico es lo mismo que el PBI en un determinado espacio geográfico, en este caso la provincia de Córdoba. ¿Qué es el Producto Bruto Geográfico? El Producto Bruto Geográfico es el valor económico de lo que produce una provincia en bienes y servicios, es decir, qué valor económico tiene lo que produce la provincia de Córdoba. Para poder calcular el Producto Bruto Geográfico hay tres herramientas básicas. Vamos a analizar dos, vamos a tener en cuenta dos. Una es desde el punto de vista de la demanda. El Producto Bruto Geográfico se corresponde con lo que es el equivalente al consumo, tanto público como privado, las inversiones y la balanza comercial de Córdoba como provincia. Es decir, qué exporta y qué importa Córdoba como provincia, ya sea del mundo o de otras provincias. Si vemos y analizamos lo que es el Producto Bruto Geográfico de Córdoba, en términos generales, como dijimos, se corresponde con lo que es el 10% del PBI a nivel nacional. Ahora veamos, dijimos Córdoba es una provincia exportadora de biomasa, tiene el 44% de su superficie productora de cereales. Veamos cómo está concebido, cómo está constituido este Producto Bruto Geográfico en Córdoba. De los 36.000 millones que aproximadamente al valor 2018, un tipo de cambio que se tomó promedio de ese año, 36.000 millones de dólares lo que fue el Producto Bruto Geográfico de Córdoba en 2018. De todo ese valor que agregó Córdoba, el 13% se correspondió con lo que es el sector agropecuario, el industrial. El 14% se correspondió con lo que fue la industria manufacturera y el 20% con lo que fue el comercio al por mayor o al menor de bienes y servicios. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que tres sectores engloban lo que es prácticamente el 50% de la producción del agregado de valor en Córdoba. Ahora bien, veamos lo que es el sector energético. En el sector energético, Córdoba tiene un 2,45%. Y si vemos el título de lo que es el rubro, suministro de electricidad, gas y agua. ¿Qué es esto? Lo que es el valor agregado que agrega Córdoba en el sector energético. ¿Y a qué se corresponde esto? ¿A qué se debe esto? Es que muy poco valor estamos agregando desde el punto de vista energético, ya que no tenemos la producción de biocombustibles, por ahora, digamos. ¿Qué es lo que planteamos nosotros y qué es lo que siempre discutimos con Horacio? Es ¿por qué Córdoba, si es la principal productora exportadora de granos, tiene una importantísima participación en lo que es el PBI nacional? ¿Por qué el sector agropecuario en Córdoba hoy no es el principal rubro, no es la principal fuente de agregado de valor en Córdoba? Es decir, principal fuente de agregado de empleo, básicamente.
Y bueno, esta discusión la tenemos siempre, Horacio. Bueno, a mí me parece que esto nos vamos a meter en un tema económico, pero necesariamente tenemos que entender cómo se genera valor y cómo se agrega valor para entender por qué. Si ese valor lo hacemos en Córdoba, agregamos valor. Otra forma de mirar esto es este gráfico que habla de lo que es el valor de la tonelada exportada versus el valor de la tonelada importada. A mí me gusta esto porque es muy gráfico. Entonces, los países que realmente son ricos, los países que realmente son desarrollados, tienen un valor de tonelada exportada mayor al valor de tonelada importada. ¿Cómo es Argentina? Bueno, Argentina tiene un valor de tonelada exportada del orden de los $800 y un valor de tonelada importada del orden de los $2.500. ¿Qué quiere decir esto? A ver, pensemos en qué quiere decir. Yo peso, lo peso físicamente, los kilos de las cosas que yo mandé hacia el exterior y lo divido por la cantidad de plata que cobré por eso. Eso es el valor de mi tonelada exportada. Y hago la inversa con lo que importo. ¿Qué quiere decir? Que estamos importando soft, que estamos importando tecnología. La tecnología pesa muy poco y cuesta mucho dinero. Mientras que lo que hacemos nosotros como un país exportador de commodity es un país que exporta bajo valor de mucho peso. ¿tá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ese commodity agregarle valor en origen. Tenemos que cambiar el valor. Una tonelada de maíz vale $100, mientras que una tonelada de carne industrializada vendida al vacío con un bife al vacío vale $8.000. Entonces, cuando nosotros exportemos hacia el exterior, fuera de las provincias, fuera de las fronteras de Córdoba, algo con valor agregado, para nosotros ahí estamos generando valor para la provincia. Me vuelvo un poquitito para atrás y el Producto Bruto Geográfico de Córdoba se interrelaciona con el valor bruto de producción menos los consumos intermedios. ¿Qué quiere decir? Yo produzco algo y le resto todo lo que no produzco e importo. Lo que sí produzco en Córdoba queda en Córdoba y lo que no. Vamos a un ejemplo clásico, colectivo, pasaje de colectivo, boleto de colectivo, vale 10 pesos. ¿Cuánto de esos 10 pesos se hacen en Córdoba? El combustible, por ejemplo, que es el 35% de esos 10 pesos, no se hace en Córdoba, se importa. Es decir, ya de arranque, sin mirar nada, ninguna otra variable, el 35% de eso no forma el PBG de Córdoba. ¿Se está entendiendo la idea? Bien, entonces... Hago un comentario, Horacio. Por ejemplo, hay un informe elaborado por el INTI en el cual se considera que Córdoba, al exportar 10.000 toneladas de grano, con la producción de esas 10.000 toneladas de grano demanda el empleo de 15 personas. Ahora, si esas 10.000 toneladas de grano las sometemos a lo que es la producción de agregado de valor, ¿qué es esto? Producción de alimento balanceado, producción vacuna, lo que es frigorífico, lo que es desposte, lo que es exportación de Córdoba, esas mismas 10.000 toneladas implicarían el empleo o someterían a empleo 1.500 personas. Digamos, lo que se plantea acá es ir a una sustentabilidad económica a través del reemplazo de un combustible fósil por un combustible al mismo o al menor costo, y a su vez brinda sustentabilidad social mediante la generación de empleo y sustentabilidad ambiental mediante lo que es el aprovechamiento de frentes pecuarios, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido. Córdoba lo vamos a tomar como una unidad económica, como si fuera una unidad geográfica. Todo lo que entra a Córdoba, ya sea de la frontera de San Luis, de Santa Fe de Buenos Aires, entra a Córdoba es una importación. Y lo que sale de Córdoba es una exportación. A pesar de que a lo mejor no la mandemos al exterior, a otro país, pero simplemente a otra provincia. Bien, definitivamente, para hacer foco en a lo que vamos, los combustibles de Córdoba utilizados en Córdoba son combustibles fósiles 100% importados. El gas natural que usamos en Córdoba para todos nuestros consumos energéticos es importado. El diésel y el gasoil que usamos en todas nuestras producciones, ya sea generación de energía, sistema de transporte, utilizaciones térmicas, es importado. Todo eso lo importamos. Exportamos granos, como dijimos, y también exportamos carne, leche, carne de vaca. Ahí tenemos que apuntar a que eso sea para que esa producción interna de Córdoba mejore. Pero básicamente en esta charla el punto es cómo producimos el combustible que importamos, cómo lo producimos en Córdoba. Bien, esto en definitiva lo que hace es volver a la fórmula del PBG y decir no importemos, por lo tanto aumenta el PBG,
no importemos consumos intermedios, por lo tanto aumenta el PBG. ¿Qué es lo que dejamos de importar? El combustible fósil. 85% de nuestra matriz cordobesa es combustible fósil, es gas natural y diésel. Igual que la Argentina y prácticamente igual que en el mundo. Esto no es ninguna cosa distinta. Pero ¿de dónde viene ese combustible fósil? De las provincias que están produciendo ese combustible fósil. Cada una de estas provincias, cuando extrae un litro de petróleo de debajo de la tierra, cobra regalías que quedan en la provincia. Cuando nosotros exportamos una tonelada de maíz, se pagan retenciones que quedan a nivel nacional y no dentro de la provincia de Córdoba. No nos produce aporte genuino, o nos produce un cierto aporte genuino, pero podría producir mucho más aporte el sector agropecuario y ahí vamos a apuntar. Simplemente para tener idea de dónde estamos parados, nada más en el 2019, el gasoil y el fuel oil que Córdoba utilizó para generar energía eléctrica implicó traer a Córdoba 12 millones de dólares de combustible en gasoil. Y el gasoil que Córdoba utilizó para todos sus colectivos de transporte implicó que Córdoba importó 25 millones. Casi 40 millones de dólares en combustibles importados de otra provincia y no producidos en Córdoba. Vamos a producirlos en Córdoba y que esto sea parte del Producto Bruto de Córdoba y sea parte del empleo de Córdoba y sea parte del gasto de los cordobeses. Entonces, bueno, bonito y barato, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos acá? Y acá estamos porque, infinitas razones, las energías renovables empezaron a tener preponderancia en la economía de las energías hace unos 10, 15 años atrás. Argentina empezó más tarde. Obviamente la tecnología fue evolucionando y bajando los costos. Tenemos tecnologías instaladas y tecnologías de muy bajo costo, pero vamos a hacer hincapié en la tecnología del biogás. ¿Por qué? Porque hay otras tecnologías también de energías renovables que producen el impacto ambiental, que producen el impacto, una de las tres patas. Producen una generación de energía barata, sí, también la producen, pero el aspecto social, donde está la producción, donde está el empleo y donde está la mano de obra, el biogás, en este sentido, es el gran generador de empleo. ¿Por qué? Porque la construcción es nacional y porque el 100% de esa planta se construye en Argentina, mientras que el molino eólico se construye en Alemania y la mano de obra de construcción del molino eólico quedó en Alemania. No quiere decir que esté mal, pero a Córdoba, siendo un poquito egoístas, no le aportó mano de obra. El panel solar se construyó en China. La construcción de ese panel solar no le aportó mano de obra a Córdoba. Entonces, está perfecto. Por supuesto que convive y que lo apoyamos, pero desde el egoísmo de decir, quiero el impacto social para Córdoba, el impacto social está en poder hacerlo en Córdoba. Y ahí estamos con el biogás. Estamos hablando de biogás, estamos hablando de biometano. Me imagino que hay mucha gente que no sabe qué es esto. ¿Por qué biogás? Bueno, porque de lo que hablamos es que Córdoba es una provincia productora de biomasa. Cuando yo hablo de una provincia productora de biomasa, hablo de que produce una planta, que produce un cultivo. Ese cultivo, que es bastante complicado ponerlo adentro de un motor de un auto y que el motor ande con una hoja, con un tallo. No me suena. ¿Qué hacemos? Ese cultivo lo que ha hecho es capturar carbonos e hidrógenos con la fotosíntesis. Ese proceso de fotosíntesis del cultivo, si yo lo meto en un biodigestor, por un proceso químico de digestión anaeróbica, me desagrega los carbonos e hidrógenos, y esos carbonos e hidrógenos desagregados dentro del digestor me los transforma en un gas, que es el gas metano, carbono, hidrógeno 4, que es parte del biogás. El biogás es una composición de metano más dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de una cosa nueva? ¿De una cosa rara? No, estoy hablando de gas natural. El gas natural es metano, con una composición pequeña de gases. Cuando al biogás le sacamos el dióxido de carbono, nos queda gas natural. Pero cuando hacemos esto, hablamos de biometano. ¿Y por qué hablamos de biometano? Porque lo quiero diferenciar.
Porque una cosa es gas natural, fósil, sacado de un pozo de gasífero concentrado a lo largo de miles de millones de años, y otra cosa es el gas renovable. Por lo tanto, biometano es gas natural, pero es renovable. ¿Ah? Que me olvidé recién de plantearlo. Este biogás tiene la virtud de que el digestato que sale del biogás es el biofertilizante necesario para aportarle los nutrientes que los cultivos hacen. Esto es economía circular, señores. Cuando hablamos de economía circular, hablamos de la sustentabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo se está haciendo el cultivo hoy en Argentina? A partir de aportarles nutrientes que se producen con combustibles fósiles como es el nitrógeno, la urea, o traer fósforo del África a partir y volver a exportarlo en la semilla a China. Bien, biomasas residuales es lo ideal. Ahí apuntamos, está el norte. No obstante, también podemos producir cultivos energéticos y potenciar la producción de la hectárea, y también podemos aprovechar biomasas naturales que están en una hectárea. Esto simplemente para que lo veamos, para que lo internacionalicemos. ¿Cuál es la fuente de energía que tiene el mundo? ¿De dónde se nutre el mundo de energía? Cuando nosotros decimos, yo prendo la luz, eso es energía eléctrica. ¿De dónde salió? Y algún Juancito le puso gasoil a un motor. ¿Y de dónde salió esto? Bien, el sol es la única fuente de energía. ¿Cómo se captura la energía del sol? Se captura a través de la fotosíntesis. La planta captura la energía y la maravilla del mundo hace que esa formulita de la fotosíntesis capture los carbonos e hidrógenos en una planta y haga la captura de esa energía. Esa energía capturada por fotosíntesis, después, cuando el animal come la planta, sintetiza esos carbonos e hidrógenos. Cuando el ser humano come la carne o come la planta, sintetiza esa energía, es la energía que nos permite caminar. Ahora bien, todas estas energías tienen su deficiencia de transformación, y esa deficiencia de transformación son los efluentes que contienen todavía energía residual y que es la que básicamente vamos a utilizar para producir biogás. Tenemos que ser inteligentes, dejémonos de buscar energía en el subsuelo, dejémonos de hacer pozos. Si en Córdoba queremos hacer un pozo de los metros de profundidad que querramos, no encontramos petróleo. ¿Ah? Entonces, ¿para qué nos damos vuelta para abajo? Miremos para arriba, porque Córdoba tiene tierra, tiene agua y tiene producción de biomasa y sol. Entonces, capturemos esa energía y esa es nuestra fuente. Esa es nuestra fuente. Esto me gusta porque cuando yo hago la pregunta y digo, ¿qué es latitud 33? Bueno, todos nos sonreímos, todos tomamos un buen vinito, y un vinito de latitud 33. Sí, señor, es un vino. ¿Por qué se llama latitud 33? Se llama latitud 33 porque está en la latitud agronómica ideal para la producción de biomasa. Y cuando nosotros vemos un planiferio, no sé si alguno habrá hecho esta gestión en algún momento, vemos las latitudes 33. Dicen los agrónomos que la latitud 33 es una de las latitudes óptimas para que el proceso agronómico se dé con eficiencia y buena calidad. ¿Qué produce? Produce amplitud térmica, nos permite distintos cultivos, produce amplitud de luz solar, que nos permite más irradiación y más fotosíntesis, produce buenas lluvias, con lo cual tenemos agua. ¿Tá? ¿Y qué necesitamos? Tierra para que todo esto sea viable. Veamos dónde hay tierra. En Estados Unidos, abajo de Cornell. Eso es lo que a Estados Unidos le da la alternativa de ser el país productor y exportador de granos del mundo. Ahora veamos esa latitud 33 en el norte. ¿Dónde está? En el océano. Pura agua, pura agua, pura agua. Mar Mediterráneo. Después vamos a Arabia Saudita. Tierra, piedra. Y después vamos al sur de China, donde efectivamente hay una zona productiva. Pero básicamente es Estados Unidos. Y cuando vamos a la latitud sur, miren dónde estamos nosotros. Esto es para que entendamos que Dios nos premió. Es Australia, la cruza por el medio, Argentina la cruza por el medio. ¿Saben qué diferencia tenemos con Australia?
que el 50% del territorio australiano son montañas y piedras. Es decir, que solamente el cordón periférico de Australia tiene tierras útiles y no tiene las tierras, les garantizo que no tiene la calidad de tierras que tenemos en Argentina. ¿Sí? Entonces, en Argentina, esta latitud nos corta la mitad del país. Toda la pampa húmeda de Argentina está asignada a ser una pampa húmeda productiva. De hecho, lo somos. De hecho, la Argentina es un país productor por excelencia con las mejores tecnologías. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la matriz productiva a los efectos de que esa productividad de esa hectárea se transforme en 3, 4, 5 veces valor agregado. Nada más que esto. Entendamos esto. No solamente tenemos la posibilidad, tenemos la obligación de utilizar las potencialidades que Dios nos ha entregado. Ahora bien, volvemos al combustible. Producimos biomasa, y ustedes dirán, pero ¿y este hombre por qué habla de biomasa? ¿Por qué habla de biomasa? ¿Por qué habla de producción agrícola? Porque lo que yo estoy planteando es que esa biomasa la transformo con una forma fácil, sustentable, económicamente viable en biogás, y la transformo en una unidad energética utilizable. Esa unidad energética utilizable la transformo tecnológicamente en un motor, la meto en un motor, la transformo en una molécula, en un electrón, y por un cable la llevo donde quiera. ¿Tá? Eso es lo que probablemente conozcamos como las plantas de energía eléctrica a partir de biogás. Esas son las plantas que hoy Tecnored está construyendo. Estamos terminando de construir 6 plantas de estas. Entonces, es una tecnología interesante para utilización. Ahora requiere incorporarla al electrón. ¿Podemos hacer otra cosa, señor? Acá lo que podemos hacer es transformar este biogás, que es un combustible gaseoso, en un combustible líquido. Y esta es la bisagra que se produce a partir de la tecnología nacional argentina, es la bisagra que produce para que ese combustible gaseoso, que tenía que ser utilizado en el lugar donde se producía, pueda ser transportado y pueda ser disponibilizado para utilizarlo en otro lado. A partir de la licuefacción, licuar ese combustible gaseoso con una tecnología criogénica, con un equipo modular, chiquito, una planta de biogás, un equipo criogénico que nos permite por día llenar un tanque equivalente a un tanque de combustible de gas natural licuado, lo podemos transportar. La otra opción es comprimirlo, gas natural comprimido, tecnologías básicas, hay miles de compresores de gas natural en la Argentina, comprimir este gas natural, subirlo a un camión y transportarlo. Tecnología que también venimos usando en Córdoba desde hace 20 años. Es decir, acá no estamos hablando de tecnologías raras, acá no estamos hablando de nada que no exista en Argentina y que no sea nacional. Esto que acabo de decir lo voy a repetir, porque esta es la bisagra tecnológica que nos permite que el biogás pueda ser producido a lo largo y ancho de toda la provincia de Córdoba y utilizado en la provincia de Córdoba y fuera de la provincia de Córdoba. Es decir, el empleo utilizado en Córdoba transportado hacia afuera. Podemos ser nosotros exportador de combustible hacia el resto de las provincias. ¿Por qué? Porque la bisagra tecnológica de la licuefacción, de licuar el gas, hace que las moléculas de carbono e hidrógeno se concentren a tal punto que en la capacidad de transporte energético de un camión de gas natural licuado, que es este camión, un tanque de gas natural licuado, un tanque criogénico, tenga la capacidad energética de transporte exactamente igual a la que transporta un camión de diésel. ¿Por qué una molécula de diésel, una molécula de petróleo, es más cara que una tonelada de madera? ¿Por qué? Porque la capacidad de transporte volumétrica de una tonelada de petróleo permite que la incidencia de flete sobre esa tonelada de petróleo sea menor que la incidencia de flete sobre una tonelada de madera. Esto es lo que hace que la biomasa no sea trasladable. Con lo cual, la tecnología y la bisagra tecnológica de agarrar una tonelada de biomasa, transformarla en un combustible y en un combustible transportable con un costo energético bajo, es lo que nos da
la bisagra tecnológica para que Córdoba pueda transformar su producción de biomasa en una producción de biocombustible y transformarse en una provincia productora de un combustible energético. Podemos hacerlo con gas natural licuado, podemos hacerlo con gas natural comprimido, como dijimos. Menores distancias, con menor costo, no hace falta licuarlo, lo comprimimos y también lo transportamos. Digo de nuevo, tecnologías que hoy existen. Ese camión que está acá funciona en Argentina, funciona en Mendoza, hoy a gas natural licuado, haciendo 900 kilómetros por día a gas natural. Es un camión a Escaña con motor a gas natural, nacido a gas natural, acá están cargándole en su tanque el gas natural licuado. ¿Tá? Tecnologías que existen. No tenemos que inventar absolutamente nada. ¿Tá? Bien, conclusión. Venimos trayendo Córdoba, tierra, agua, productor de biomasa y exportador de granos. La exportación de granos nos aporta poco valor agregado a la provincia. Está bien, hay que hacerlo. No vamos a sustituir la exportación de granos. Lo que decimos, solamente un porcentaje chiquitito de esa producción de granos, démosle valor agregado y démosle sentido y razón de vivir y de trabajar al cordobés. Hagámoslo sustentablemente, hagámoslo produciendo bioenergía, pero hagámoslo coherentemente, económicamente viable, técnicamente viable. Sustituyamos el combustible que Córdoba importa. Y esto hagámoslo ambientalmente viable. Y bueno, acá vamos con el efecto de la sustentabilidad ambiental y la biofertilización. Jerónimo, ¿querés plantearlo vos? Bueno, además, ahora estoy hablando de lo que es la sustentabilidad económica y la sustentabilidad social desde el punto de vista de un combustible a bajo costo o el mismo costo del cual se está importando, pero un gran valor agregado y que a nivel internacional esto ya está totalmente incorporado dentro de lo que es la producción agropecuaria, es el hecho de el subproducto de lo que es la producción de biogás, que es el biofertilizante, ¿no? El biofertilizante se termina de corresponder o se termina de consolidar como el eslabón necesario para hacer una economía circular. Como se puede ver en el gráfico o en el dibujo, el biofertilizante es el mismo fertilizante que se va a utilizar para llevar a cabo la producción de la biomasa, ¿no? Todos sabemos que en ese proceso de fotosíntesis es necesario la incorporación de macro y micronutrientes para generar las condiciones necesarias para que esa biomasa se produzca. Después, independientemente de si esa biomasa se utiliza para producir alimento o para producir porcinos, esa biomasa es necesario consolidarla y es bueno el biofertilizante el cual permite cerrar la economía circular, ¿no? En cuanto a lo que es el biofertilizante, este biofertilizante, además de lo que es la disposición de macro y micronutrientes, es importante considerar el hecho de que también contiene materia orgánica. Habrá muchos agrónomos escuchando y sabrán mucho más que nosotros sobre este tema, y bueno, para que tengamos una concepción de lo que es la materia orgánica, es la que brinda la sustentabilidad del suelo, ¿no? Y acá es el gran aporte de lo que es la sustentabilidad ambiental de los biofertilizantes, que es el hecho de que la materia orgánica es la fuente de estos nutrientes, es quien disponibiliza los nutrientes y que a su vez cumple una función fundamental en la retención del suelo. Bueno, veamos qué potencial tiene Córdoba en lo que es la producción de biogás. En cuanto a lo que es la producción de biogás, dijimos que Córdoba es un gran productor de biomasa, un gran productor pecuario, un gran productor bovino porcino. Realizamos lo que es la disponibilidad de biogás, por ejemplo, en lo que es el stock bovino, con 4 millones de stock bovino en 2019, la recuperación de ese efluente del 50% de ese stock implicaría la capacidad energética para la movilidad de 6.500 unidades de transporte público. ¿Cuántas son 6.500 unidades de transporte público? 6 veces la disponibilidad de transporte público que hay en toda la provincia de Córdoba. Llevamos lo que es la producción de leche, por ejemplo. Sabemos que Córdoba tiene una gran cuenca productora de leche, lo que es el este de la provincia. El stock bovino de esa producción permitiría generar biogás suficiente para abastecer 3.000 unidades de transporte público. Y tomamos en cuenta lo que es la producción porcina, y acá hay un gran desafío. Córdoba es el tercer productor porcino del país, y hay grandes intenciones de poder intensificar esta producción. La disponibilidad que tiene de efluentes es innata, debido a que la producción porcina está estabulada, ya se encuentra estabulada, y esto permitiría abastecer el 100% de lo que son las unidades de transporte. Por otro lado, bueno, dijimos, producimos biomasa tanto residual como así también producida, como es los cultivos energéticos. Una hectárea de Córdoba permitiría abastecer 40 colectivos, el consumo de 40 colectivos. Tenemos 7 millones de hectáreas. Con 365 hectáreas abastecemos a 40 colectivos durante todo el año, como para tener una idea.
fruto y hortícola, y también lo que es la producción de efluentes industriales. Por otro lado, bueno, una gran disponibilidad de biomasa, una gran disponibilidad de efluentes, el hecho de los residuos sólidos urbanos. Esto es un gran desafío a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy existe la tecnología para poder aprovecharlo a través de la producción de biogás. Hoy en día es un gran costo económico, un gran costo social, debido a que nadie quiere tener un relleno sanitario cerca de su hogar. Y bueno, el relleno sanitario de la disponibilidad de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba permitiría, en términos equivalentes, abastecer de biogás al 100% de lo que es la flota de colectivos de la ciudad. Vamos a ver el tema de autoabastecimiento. Acá hay un tema que tenemos que incorporar, que es el combustible fósil. El gráfico en línea azul es el valor del combustible fósil, del gasoil, a lo largo de los últimos 10 años. Como ven, sube y baja de una forma anárquica, depende del dólar, depende del valor del petróleo, depende de un montón de variables que nosotros no controlamos. Cuando yo hablo del gasoil que consume el colectivo de transporte público de la ciudad de Córdoba, yo hablo de un insumo que va contra un boleto que está en pesos. Y ese boleto no se enteró si el dólar subió hoy, bajó hoy, el barril de petróleo cambió, no se enteró. Y eso nos produce una distorsión importantísima. El 35% de ese boleto es combustible. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo producir biogénesis para que ese combustible, ese diésel que consume ese colectivo, sea biogénesis, a un valor de $18 el millón de BTU, por debajo de los $25 que cuesta el gasoil de ese colectivo en la ciudad de Córdoba, pero aparte producido en Córdoba, con valores en pesos en Córdoba. Valores en pesos, que son pesos que se actualizan, pesos que igual que el transporte del colectivo, se actualiza con inflación, con distintas variables, pero en pesos, que no tienen que ver con la variabilidad que tiene el dólar o el barril de petróleo. Fuerte me parece esta idea para nosotros. Veamos esto. Hemos dicho sustituir el gasoil que usó Córdoba para generar energía eléctrica durante el 2019. Córdoba utilizó $12 millones en gasoil durante el 2019. Para sustituir ese gasoil, con 5 plantas de biogás, yo sustituyo ese gasoil. Con 5 plantas de biogás. 5 plantas de biogás que me impactan en $32 millones de inversión, que me impactan en 100 empleos en la construcción, que me impactan en 50 empleos permanentes a lo largo de todo el año en la provincia de Córdoba. Y como dije, federal, no hace falta que estas 5 plantas estén en Córdoba. Podemos tenerlas distribuidas porque las podemos transformar en biocombustible, en biogénero y transportarlo. Si hablamos de los colectivos de Córdoba y hablamos de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba, hablo de la ciudad ahora, recién hablábamos de 1000 colectivos, hablo de 700 que son la ciudad de Córdoba, y los residuos urbanos nada más que del relleno de Córdoba. Bien, transformando esos residuos sólidos urbanos en biogénesis, con $13 millones que incorporan salarios, inversión, incorporan mano de obra, incorporan producto cordobés, reemplazamos los $20 millones que gastó Córdoba en combustible. ¿De dónde salieron los 20 millones? Salieron del bolsillo cordobés y fueron a parar a la recaudación de una provincia petrolera, fuera de las fronteras cordobesas. Mientras que los $13 millones salieron del bolsillo cordobés, dieron la vueltita y cayeron en el bolsillo del mismo cordobés que fue a comprar pantalón, y el que vendió el pantalón fue a comprar el bife a la carnicería. Ahí queremos posicionarnos. ¿Qué desafío tenemos como Córdoba? Córdoba es productora de biomasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos, ¿buscamos petróleo bajo la tierra, que no lo tenemos, o transformamos nuestra energía en lo que corresponde? ¿Cuál sería el gran proyecto cordobés? Se está gestando a nivel nacional, a través de la Cámara de Argentina de Energías Renovables, un proyecto de ley de biometano. ¿Qué es esto? Esto es que del 100% del gas natural que se consume en la Argentina, el 5% sea biometano, sea gas natural renovable. ¿Qué impacto tiene esto para la provincia de Córdoba? Esto tiene el impacto que si en los próximos 10 años incorporamos el 5%, nada,
del consumo de gas natural lo incorporamos como biometano dentro de los gasoductos, para Córdoba, ese combustible estaría producido en Córdoba, con lo cual pasó a ser la nueva industria cordobesa, pasó a impactar nuevamente dentro de lo que es la producción de Córdoba, y ahora vamos a ver los números. Pero lo más importante de todo esto es que la Argentina importa más del 5% de gas natural. Aunque no lo crean, Bolivia tiene un flat de exportación de 400.000 millones de BTU, que eso está por encima del 5%, con picos durante el invierno, que se ve toda la franja, toda la raya azul, es la importación de gas natural de Bolivia. Entonces, la raya verde es donde nos queremos poner nosotros y reemplazar parte del gas natural que importamos de Bolivia. O sea que ni siquiera estamos pensando en reemplazar la producción de gas de la Argentina, ni Vaca Muerta, ni nada. Bien, reemplazar el 5% de gas natural de la Argentina con plantas de biogás implicaría construir 600 plantas de biogás en la Argentina. ¿Dónde? En las provincias productoras de biomasa, que son todas las provincias de La Pampa para arriba, todas las provincias son productoras de biomasa. Si las distribuimos a estas plantas por habitantes, cosa que es aleatorio, probablemente no sea así, a Córdoba le tocarían 80 plantas, pero vamos a trabajar sobre esas 80 plantas. Si en Córdoba, en los próximos 10 años, producimos 80 plantas, Córdoba tendría 80 proyectos de biogás para construir. Lo dejo a Jerónimo, que es el que maneja los números, para que les explique cómo estas 80 plantas nos modifican la vida a nosotros los cordobeses. Y cómo traer gas natural de la cuenca gasífera de Bolivia no nos aporta nada a los cordobeses. Bueno, como decía Horacio, la idea del preproyecto, la idea del proyecto es la incorporación de 80 plantas en lo que es la provincia de Córdoba. Veamos cómo estas 80 plantas afectan sobre lo que es el Producto Bruto Geográfico de Córdoba, es decir, el valor agregado dentro de la provincia de Córdoba. Tomaremos lo que es la fórmula de la demanda, donde tomamos los indicadores de consumo, inversión, gasto público y balance comercial. Desde el punto de vista del consumo, ¿dónde afecta el consumo la construcción de estas plantas o la ejecución de estas plantas? Directamente sobre lo que es los salarios y los empleos. La motorización de 80 plantas de biogás generaría empleos para aproximadamente, en lo que es el ciclo de construcción, para 1.700 personas. ¿Qué son 1.700 personas en términos relativos de lo que es los asalariados a nivel de Córdoba? Lo que es la industria automotriz, por ejemplo, que es uno de los principales sectores productivos de Córdoba, asalaria aproximadamente entre 3.000 y 4.000 personas. Es decir, estaríamos al 50% de lo que es uno de los principales sectores productivos de Córdoba. En cuanto a lo que es empleo de operación y mantenimiento, esas plantas demandarán 830 personas durante 20, 50 años el ciclo de vida de estas industrias. Y, por otro lado, generaremos salarios indirectos, que se corresponden a estos salarios indirectos, son única y exclusivamente lo que son las personas que van a trabajar en la construcción y en el suministro de los insumos para la construcción de esa planta. Como dijimos, una planta de biogás tiene un 90% de componente nacional hoy y puede llegar a ser un 100%. En cuanto a lo que es un aspecto económico, bueno, hay una ley económica, un indicador económico que dice que cada peso que ingresa una economía se explaya o se multiplica en 2,5 veces en el consumo. Bueno, esto definitivamente va a generar lo que es el consumo diario dentro de lo que es la economía, va a ser una motorización de la economía. Una sola cosa, 200 empleos permanentes en operación y mantenimiento. Esto es 10 empleos por planta. Cuando hablamos de federalización y que todas estas plantas están distribuidas a lo largo y ancho de toda la provincia, estamos hablando de que esos empleos son permanentes en un municipio que a lo mejor tiene 4 o 5 mil habitantes. ¿verdad? El impacto de esos empleos en la provincia de Córdoba es fuertísimo, porque no está concentrado, porque está distribuido. Esto es federalizar el empleo. Esto es aportar a la federalización del empleo en la provincia. Sí, vale remarcar que esto es solamente el impacto en Córdoba, ¿no? Sí, si sí. tomamos el proyecto de ley, abarca todo el país, es un proyecto federal. Por otro lado, bueno, otro de los indicadores, otro de los aspectos donde impacta directamente sobre la inversión, estos 80 proyectos de biogás implicarían $500 millones en inversión, que vale remarcar que esto no se realizaría de un año para otro, sino que, como dijimos, un proyecto de ley a 10 años, es decir, $50 millones por año aproximadamente. Es importante remarcar que estas inversiones no requieren de lo que es una inversión por parte del Estado, ni una inversión extranjera, no necesitamos
de que vengan capitales chinos, ni capitales alemanes, ni europeos a realizar la inversión, sino que el sector que hoy está en condiciones de realizar inversiones en Argentina es el sector agropecuario, que es precisamente el principal sector productivo de Córdoba, ¿no? Dijimos que el componente nacional de una planta de biogás hoy es cercano a lo que es el 90%, y veamos qué es ese 10% restante. Ese 10% restante se compone de lo que son estos insumos que vemos acá, estas fotos de equipos electromecánicos, que hoy no se fabrican. ¿Por qué? Porque no existe la demanda, pero Córdoba tiene totalmente la capacidad para poder industrializarlos, que son agitadores, bombas, analizadores, tolvas, separadores sólidos. Hoy construimos el 100% de los equipos de una planta son electromecánicos, y tenemos capacidad de sobra para producir un equipo electromecánico. Para muestra vale un botón. Hacían falta respiradores. En menos de 15 días Córdoba había generado la producción de respiradores cordobeses. Además de la única fábrica de respiradores que había, aparecieron otros industriales generando respiradores. Es decir, tenemos las capacidades. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por otro lado, afectamos sobre lo que es el gasto público, sí, positivamente, como lo que es el primer movimiento económico del consumo, de la inversión, va a generar mayor recaudación, va a generar mayor movimiento económico, y uno de los impactos más cuantificables o mejor a la vista, digamos, es el hecho de la balanza comercial. Córdoba dejaría de importar lo que es combustibles fósiles de otras provincias y de otra parte del mundo, dejaría de importar lo que son fertilizantes químicos y pasaría a exportar valor agregado. Y ¿por qué no pensar que vamos a exportar industria indirecta, como lo es la producción de carne, ¿no? Esto va a demandar y va a dar las condiciones para intensificar esa producción. Y bueno, otro indicador que no está dentro de lo que es la fórmula de PVG, pero nosotros en Tecnorred siempre lo tenemos en cuenta, es el hecho de los beneficios ambientales. Para mí es el gran impacto, la gran sustentabilidad y lo que más va a valorar el mundo de aquí en adelante. Veamos un ejemplo, un claro ejemplo de lo que es esta sustentabilidad económica llevada a números, en el caso concreto de una hectárea. Veamos lo que es una hectárea de Córdoba sometida a la producción de grano. 9 toneladas de rendimiento promedio, $115 el precio pizarra de Rosario. ¿Cuánto factura una hectárea de Córdoba hoy? $1.000 de la hectárea. Costo logístico de exportación de grano a puerto, 20%, $800 le deja en el bolsillo al productor agropecuario. De esos $800 hay que restarle la inversión. ¿Cuánto de la inversión se correspondió con insumos importados dentro de lo que es una hectárea y una producción de grano? Aproximadamente entre el 40 y el 50%. Es decir, ¿qué valor agregamos en esa hectárea con la producción de grano? $400 de aporte al Producto Bruto Geográfico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para sembrar una hectárea, pusimos combustible, y ese combustible lo importamos. Pusimos fertilizante, probablemente lo importamos. Pusimos un montón de cosas que no son producidas en Córdoba. Entendamos bien la frontera, ¿no? La frontera de Córdoba es como una frontera geográfica. Vamos a... Veamos este mismo caso en lo que es una hectárea sometida a la producción de biogás. Una única hectárea sometida a la producción de forraje de maíz para la producción de biocombustible, $25 la tonelada, un rendimiento promedio de 40 toneladas de materia verde, $1.000 la hectárea, la misma facturación que la producción de grano. Ahora bien, esta facturación la sometemos a la producción de un biocombustible que se va a comercializar dentro de Córdoba. Tenemos todo un proceso productivo, tenemos costos, tenemos inversión, tenemos que repagar inversión, mantenimiento. Termina valiendo $18 el millón de BTU, más bajo que el precio del diésel. Estamos comercializando y estamos generando aportes al productor agropecuario por $2.500 por hectárea. Estos $2.500, como dijimos, tenemos que pagar empleo, tenemos que pagar lo que es el repago de la inversión, pero para realizar esa producción, ¿qué hicimos? Invertimos los mismos $500, $600 que invertimos para la producción de grano. ¿Cuánto nos dejó en Córdoba hoy esa hectárea en la producción de biocombustible? $2.100 de aporte al PBG. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos de producto bruto menos insumos intermedios, acá facturamos 2.500, menos los 400 de insumos intermedios que los tomamos exactamente igual para no andar haciendo discriminación, nos quedó una facturación de 2.100. La misma hectárea, en lugar de facturar, de quedarle a Córdoba, de producir para Córdoba como Producto Bruto Geográfico de Córdoba $400, produjo 2.100. Es imposible, 5 veces. ¿Es posible que las 7 millones de hectáreas se quintupliquen? No hay posibilidad, no hay discusión, no se puede. Pero sí es posible que la productividad por hectárea se quintuplique, que lo que estamos haciendo con esa hectárea pase a tener otro valor y que de esa manera esa hectárea produzca más. Bien, esto es posible hacerlo. Esta planta es construida por Tecnorred, se puede hacer, no hay ninguna historia.
digamos, esto en Argentina, en Córdoba se puede hacer sustentable. Esta planta de biogás produce biogás, genera energía eléctrica en este galpón con motores, y esa energía eléctrica es inyectada a la red. Esa energía eléctrica genera a su vez energía de calor, térmica de calor, y ese calor calefacciona los cerdos que están en la granja. Y ese biogás produce un biofertilizante que se riega en todos los campos aledaños para poder volver a producir el alimento y los forrajes que se requiere en esta planta. ¿Cuántos empleos más o menos? Esa emplea en la planta de biogás puntualmente, porque el criadero, porque todo lo otro tiene un impacto distinto. La planta de biogás solamente genera 10-12 empleados. Lo mismo este otro proyecto, son todos proyectos 360, son todos proyectos circulares. Este proyecto lo hemos terminado de construir hace 2 meses, ya está habilitado, está entregando energía a la red. Este proyecto es un proyecto que contempla la utilización del efluente de 12.000 bovinos estabulados, y esos bovinos, ese efluente bovino produciendo biogás, el biogás generando energía eléctrica, el calor utilizado para calefaccionar y para ser utilizado en la planta de bioetanol, produciendo bioetanol, y la burlanda se la damos de comer a los animales. Proyectos 360, y el fertilizante al campo. Esta planta es Córdoba. Esta planta está en Montemaíz, ya está terminada, ya está con todos sus gasómetros terminados. Esa foto fue antes de poner los últimos 2 gasómetros, en un campo que tiene también un criadero de cerdos, calefacción para criadero de cerdos y biofertilización para todo el espectro agrícola, generación de energía eléctrica, exportación de energía eléctrica a la red. Esta planta, producción de biogás a partir de estiércol de purín de cerdo, la mayor productora de purín de porcino de la Argentina, 7.000 madres tiene acá. Pacuca se llama el establecimiento, está en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Esta planta fue habilitada también hace 2 meses y está entregando energía eléctrica a la red domiciliaria. Son todas plantas construidas por Tecnored, construidas por ingenieros calificados, formados en Córdoba, por técnicos electromecánicos cordobeses. Es decir, no hemos hecho nada raro, con lo cual lo que estamos proponiendo no es una quimera, no es una cosa imposible de hacer, se puede hacer en Córdoba. Esto ya es el colmo. Esto es 25 de mayo, el sur de La Pampa. Si vemos ahí, lo único que hay alrededor de esta planta es aridez. Bien, en ese lugar es un vergel porque hay el río que permite hacer riego por aspersión. Ese riego por aspersión permite producir biomasa, permite producir cultivos. Imposible fletarlo a puerto. ¿Tá? El 50%, el 60% del valor del cultivo queda en el flete. ¿Qué se hace? Se produce animales en feedlot. Todo este feedlot ha pasado a ser estabulado, parte ya está estabulado, acá tiene estabulación de 4.000 novillos y acá se estabulan 12.000 novillos, son 3 módulos exactamente iguales. La bosta de todos estos novillos va a la planta de biogás. Este es el cultivo de forraje que se hizo con los círculos de riego. Parte de este cultivo como cultivo energético también se agrega acá. 2 megavatios de energía eléctrica van a la red y el biofertilizante para fertilizar los cultivos y producir los cultivos en 25 de mayo en el sur de La Pampa. 10 empleos. 10 empleos. 2050. El mundo va a demandar comida. El mundo, digamos, tenemos la obligación, tenemos el compromiso de concentrar nuestras producciones, de mejorar nuestras producciones y de ser los, no sé si principales, pero ser uno de los lugares donde la frontera agrícola puede ampliarse y esa frontera agrícola abastecer la demanda de alimentos del mundo. Ahora bien, esa demanda de alimentos se va a dar inexorablemente a partir de la concentración, porque vamos a concentrar las producciones para poder liberar hectáreas para producir la biomasa, y esa concentración de producciones inevitablemente va a generar efluentes. Tenemos la obligación de que ese efluente, que es un pasivo ambiental, lo transformemos en un activo energético. Y ahí es donde estamos. Esto es biogás. Y Córdoba es el eje
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, la pampa húmeda argentina, no puede perderse la oportunidad, pero no tiene la posibilidad de no ser actor en esa oportunidad, en este desafío. Aumentar la producción de una manera sustentable para nosotros, sustentable para nuestros hijos, y permitir que el planeta Tierra siga siendo un planeta que nos permita llevar esto adelante. Hemos hablado de biogás, hemos hablado de cómo a la biomasa transformarla en un vector energético disponible y sustentable. ¿Tá? Bien, esta charla no tenía la intención de ser técnica, esta charla no tenía la intención de que a partir de que la gente saliera entendiendo cómo se produce el biogás, sino de que entendiéramos el concepto, de que nos encolumnemos a través de los dos lineamientos. Producimos el biocombustible para reemplazar el combustible diésel que utilizan nuestros transportes públicos, y nos encolumnamos atrás de la ley de biometano para que las provincias productoras de biomasa pasen a ser productoras de un combustible energético renovable. Bien, para esto la Universidad Católica nos ha pedido que generemos 3 seminarios. Vamos a dictar 3 seminarios técnicos para el que se quiera anotar en seminarios técnicos, que se harán en las próximas semanas, a través del Departamento de Capacitaciones de la Universidad Católica de Córdoba. Un seminario va a ser el proceso de diseño y de construcción de plantas de biogás. El segundo seminario va a hablar de biodigestión, de sustratos, de qué sustratos, de cómo transformar los potenciales y cómo hacerlo. Y el tercer seminario, ¿qué hacemos con el gas? ¿Cómo utilizamos el gas? ¿Cómo disponibilizamos el gas? Así que los invitamos técnicamente a participar de esto. Para terminar, nuevamente agradecer a la Universidad Católica por esta oportunidad, agradecer al universo de público asistente. Ha sido una horita de charla, esperamos que realmente haya sido muy entretenida. Por supuesto que quedamos disponibles para responder algunas consultas y algunas inquietudes que puedan surgir. Desde ya, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Era la rondita de preguntas, que el tiempo es tirano, así que no tenemos para hacer muchas. Pero bueno, una de las cosas es si el biogás es solo económicamente viable para grandes superficies de campo, o un ganadero agropecuario mediano puede acceder a esta energía, y la juntaría con que si se puede inyectar en las redes de gas natural ya existentes. Bueno, a ver, no, definitivamente tenemos la posibilidad de modularizar el tema. Tenemos posibilidad de que los módulos vayan de cosas pequeñas. Imagínense que para producir una planta ya importante, una planta que eléctricamente se mide en 1 megavatio, nos hacen falta, digamos, el aporte de fuentes o el aporte de cultivos energéticos. Si lo mido en hectáreas, son 360 hectáreas. Es decir, tampoco nos hace falta la gran superficie. Pero pongámonos en los residuos, pongámonos en la capacidad. Con un sistema circular de la producción estabulada de 4.000 animales, nosotros producimos el biogás y el biofertilizante para que esas hectáreas sean sustentables agronómicamente desde el punto de vista de fertilización, y la planta pueda producir biogás como para inyectar a la red o para entregar este biogás para utilización como biocombustible transportado. Acá la gran bisagra es poder producir el biogás y no utilizarlo a lo mejor localmente, en la misma planta de biogás. Nosotros lo transformamos en un biocombustible. ¿Tá? Esto, ¿podemos inyectar biogás a la red? Obviamente que sí, en eso estamos. ¿Cómo se inyecta el biogás a la red? El biogás se le saca el CO2, se filtra, una cosa sencilla, una membrana que filtra el CO2, ninguna tecnología imposible, y lo transformamos en gas natural. Lo llevamos al 98% de metano. De esa manera es gas natural, con lo cual lo inyectamos, lo presurizamos y lo inyectamos a la red. Pero yo creo que para Córdoba el gran desafío es reemplazar
el combustible fósil. Es reemplazar el combustible fósil como diésel y como gasoil, me refiero, ¿no? Ahí es donde tenemos una competitividad absoluta. Combustible fósil del vehículo de transporte público de pasajeros de Córdoba, $25 el millón de BTU, cuesta el diésel. Y el biometano con el cual reemplazamos, $18. O sea, somos competitivos directamente uno por uno. Hay una pregunta acá que dice, ¿competitivo contra el gas natural? Bueno, lo que estamos planteando es reemplazar el gas natural que importamos de Bolivia, que nos está costando en el orden de $7 el millón de BTU. La verdad es que el biometano, como biometano, con todo su proceso de inversión, con todo su proceso de transformación, con la mano de obra que implica y con la amortización de todas las inversiones, cuesta un poco más que esto, ¿no? Depende el costo de qué sustrato utilicemos. Si utilizamos residuos sólidos urbanos y encima capitalizamos el pago del municipio por el tratamiento del residuo sólido urbano, bueno, ahí tenemos un costo de biogás muy competitivo con respecto al gas natural. Pero salgamos de esa lógica, porque esa lógica nos pone en Monteco Capulesco de precio. ¿Y para qué nos sirve tener un precio barato de algo que no lo podemos comprar? ¿Para qué nos sirve tener un precio barato de algo al cual no podemos acceder porque no tenemos el sueldo, el ingreso? Acá lo que tenemos que cambiar es lo que decía recién Fernando. Tenemos que cambiar la matriz productiva Córdoba. Córdoba tiene que generar empleo. Cada peso que se invierte en Córdoba, cada empleo que tiene Córdoba, al vecino, al del lado, lo eleva de categoría, le genera ingreso, y ese ingreso es lo que es cualitativo. Entonces, podemos pensar en que estamos chocho con un gas natural muy barato que traemos de Neuquén, o que traemos de Bolivia. Estamos chochos de esa manera. Esa lógica es la que ojalá podamos revertir. La lógica nuestra es, produzcámoslo en Córdoba, que mi vecino tenga un empleo, que ese empleo permita que vaya a comprarme el pantalón a la tienda y yo pueda ir a comprar el asado el fin de semana. Esta es la cadena sistémica que nos ayuda a que como Córdoba crezcamos. Entonces, la lógica del precio, por favor, incorporemos la externalidad, porque si el precio es un elemento mandatario, nos terminamos enredando en que nos convendría traer un motor importado de la China y no fabricarlo en Córdoba. ¿Para qué fabricamos un auto en Córdoba? Tendríamos que traerlo de otro lado. Y no, la lógica dice que los 3.000 empleos de Córdoba le dan sustentabilidad a la provincia de Córdoba. Entonces, esta lógica es la que tenemos que romper. Preguntaban en otra pregunta rápida que me pareció interesante, no todas tan interesantes, pero hay que seleccionar algunas. Digo, ¿se puede utilizar el biogás para inyectar en la red de gasoductos? Sí, es fácil, súper fácil. Lo podemos hacer. Esto nos permite que las plantas estén distribuidas a lo largo y ancho de toda la provincia de Córdoba y rápidamente llevarlas cortito hasta un gasoducto e inyectarlo. Este desafío nos transforma en provincia productora de combustibles. Hoy, para decir combustible, decimos importamos combustible, lo traemos de otra provincia. Este efecto transforma el marlo de maíz en combustible. Esa transformación en combustible y en un combustible competitivo, que dé mano de obra, que es el gran desafío. Entonces, ir por la ley de biometano, transformar a la provincia de Córdoba una provincia productora de biometano para poder inyectar en el gasoducto, que el 5%, nada, 5% sería la incorporación, y eso nos da trabajo a 830 personas en forma permanente. En Córdoba, un tercio de la industria metalmecánica, de la industria de automotriz de Córdoba. Los impactos son muy fuertes. Bueno, discúlpeme, dale vos, Carlos, con alguna otra pregunta, no sé. Sí, la otra preguntita sería, ¿cuánto es el precio de equilibrio de una planta en dólar y megawatt? Y yo la sumaría a si es posible desarrollar el biogás sin que la cadena de producción reciba el subsidio del Estado. Sí, básicamente ahí apuntamos. Nosotros entendemos que el subsidio del Estado es de corto plazo. Nosotros, no es sustentable. El proyecto tiene que ser sustentable en sí mismo. Córdoba consume
40 millones de dólares anuales en un diésel que trae de afuera y que paga 25 dólares por millón de BTU. Reemplacemos esos 40 millones de dólares con 30 y pico millones de dólares producidos en Córdoba. No los importemos, produzcámoslo en Córdoba, a menor precio, o sea, cero subsidio. Vamos contra un combustible de mayor valor. Por eso, cuando hablamos del reemplazo del gas natural, bueno, ahí sí hay algún conflicto de diferencia de valor, pero ahí es donde como Córdoba a nivel nacional, tenemos que defender esto. A ver, muchachos, una provincia petrolera, cuando saca una gota de petróleo, cobra regalías, 15% sobre cada gota de petróleo que saca. Y nosotros, por cada tonelada de maíz que mandamos a puerto, el Estado cobra el 30% de retenciones y a Córdoba le queda cero. No le quedó dentro de la economía cordobesa. Entonces, digamos, no es que seamos egoístas, no es que miremos a Córdoba como una isla, Buenos Aires podría hacer lo mismo, esto no es el objetivo bajo ningún punto de vista, pero es entender cuál es el vector que a nosotros nos aporta valor. Es pararnos un poquito egoístamente en nuestro plato y decir, che, pucha, dentro de este plato, ¿qué vector a Córdoba le aporta valor? Y bueno, como política de Estado, el Estado dirá, esta política la apoyo, ¿con qué? Con medidas de incentivo, con medidas impositivas, con medidas de publicación, de difusión, de acompañamiento, de ir al Congreso Nacional a apoyar que la ley de biometano sea ley y que el 5% del gas natural de la Argentina sea biometano. Eso va a hacer que Córdoba lo produzca. ¿Ok? Bien. Otra preguntita dice, si el uso de los biofertilizantes, si ustedes saben, satisface las necesidades nutricionales de los cultivos con relación a los fertilizantes en síntesis. Por supuesto que lo satisface, no solamente lo satisface, sino que cuando yo hablo de biofertilizante, estamos hablando de un fertilizante que está incorporando materia orgánica al suelo. Yo puedo comprar nitrógeno, yo puedo comprar fósforo, pero no puedo comprar materia orgánica. En la filmina que mostró Jerónimo, el INTA tiene definido que la provincia de Córdoba ha perdido entre el 30 y el 50% de la materia orgánica del suelo. Eso no se repone, solamente se repone con materia orgánica. Entonces, cuando nosotros incorporamos un biofertilizante, estas cosas están definitivamente estudiadas y definitivamente soportadas por bibliografía, ¿no? Europa utiliza el biofertilizante de antaño. Sabemos que nosotros, bueno, no lo venimos haciendo. Ese biofertilizante trabaja de buffer en la tierra. Esa materia orgánica incorporada como un biofertilizante trabaja de buffer. O sea que no solo sustituye el fertilizante químico, sino que aporta materia orgánica a la tierra. Desde el punto de vista agronómico, cualquier agrónomo va a entender de lo que estamos hablando. Bien, otra preguntita es, ¿quién invertiría hoy en esas 80 plantas en Córdoba y qué condiciones de la ley son prioritarias? Bueno, nosotros planteamos que 80 plantas a lo largo de 10 años, son 8 plantas por año. El mismo sector agropecuario, el mismo sector productivo de Córdoba podría tener algún excedente para invertir. O podríamos buscar mecanismos a través de la misma provincia de Córdoba o a través de financiamientos internacionales. Un datito nomás. El programa Renovar generó la licitación de 32, el Renovar 2, 32 plantas de biogás y el Renovar 3, otras 10-20 plantas más. Bien, esas plantas se financiaron todas con fondos que son específicamente verdes para biogás. Hay un fondo de 100 millones de dólares que dispone el vice, de los cuales utilizó solamente 10 millones de dólares, que solamente puede financiar biogás. Es decir, no es que no haya herramientas, no es que no existan posibilidades. Acá, lo que hay que hacer, lo que sí podría hacer el gobierno, es generar las herramientas de contexto para que esto se dé. Y después las inversiones vienen solas. No tenemos que el sector agropecuario no tiene que invertir en departamentos, ya está. Tiene que salir a invertir en acciones productivas, que le den rentabilidad y sustentabilidad a su producción y empleo a su hectárea. Si bien lo has dicho en la conferencia, sería bueno que aclararas de que
la producción de biogás a partir de biomasa residual o biomasa de cultivos energéticos, o sea, la posibilidad de ambas opciones, ¿cierto? Claro, digamos, la posibilidad de generar biogás a partir de fuentes residuales, 100%. Esas fuentes residuales tienen que, de alguna manera, tener un cierto volumen, ¿tá? Es decir, me tienen que permitir construir una planta de biogás de una magnitud determinada, ¿tá? Por esto hablo de estabular 4.000 cabezas de ganado como para tener una cantidad de bosta suficiente para que me justifique la plantita de biogás. Ahora bien, definitivamente el objetivo es capturar el efluente residual, transformar el pasivo ambiental en un activo energético. Pero por otro lado, no es una cosa que no podemos hacer, transformar en cultivos energéticos algunos cultivos de la provincia de Córdoba. Darle sustentabilidad a la producción agropecuaria con una alternativa de producción de cultivo energético. Este cultivo es producir, por ejemplo, forraje de maíz exactamente igual que se produce para darle de comer a los animales, y este forraje de maíz utilizarlo como cultivo energético dentro de la planta de biogás. Ahí es donde decimos, che, una hectárea en lugar de aportarle a Córdoba $400, le aporta $2.100. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ese cultivo energético se transformó en una unidad energética, y esa unidad energética, al valor que se vende, esa hectárea facturó $2.500 en lugar de facturar los $800 iniciales. No sé si quedó ahí respondida la pregunta.